Pues vamos a empezar con la milpalta antigua de la era paleolítica. Nos vamos a remontar hacia 3000 años antes de Cristo. Ajá. Recuerden que en el 2011 se encontró un mamut allá en Santa Ana, Tlacotenco, que ese mamut pues estaba en un predio particular donde se cultivaba la tierra. Allá el señor, el dueño de la tierra, encontró un vestigio y entonces lo dio a conocer al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la UNAM. Entonces, esos especialistas del Instituto de Antropología y los de la UNAM vinieron, formaron un grupo, nutrido de especialistas, hicieron acto de presencia, empezaron los trabajos de excavación, que fue del 2012 al 2013, y rescataron esto. Aquí el problema era de cómo se podía mantener el mamut acá, o cuáles eran los objetivos, digamos, para poder mantener esas osamentas que se habían encontrado, y entonces los del Instituto Nacional de Antropología decidieron resguardarlo ellos allá en el Museo de Antropología. Ahí está el mamut en este momento, y según algunos comentarios de algunos colegas y trabajadores de ahí del instituto, que pues bueno, si hay las condiciones necesarias para ser trabajado o estar custodiado aquí en Milpalta, pues creo que sería posible, siempre y cuando estén unidos, porque en un principio pues empezó a tener mucho conflicto, que si iba a estar en Villa, que si iba a estar en Santa Ana Tlacotenco. Entonces empezó a haber unos estira y afloje, y por eso el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues bueno, decidió resguardarlo ellos allá. Bueno, esa es una cuestión. En este mamut se encontraron piezas de puntas de flecha de obsidiana, se encontraron, vestigios en que fue cazado. Entonces, podemos decir que habitantes de Milpalta existían, o ya había desde el 13,000 años antes de Cristo, ya existían habitantes en esas tierras de Milpalta. Bueno, otro vestigio muy importante que son las pinturas rupestres. Esas pinturas rupestres que se encuentran en San Francisco Tecoxpa, la verdad no me acuerdo el paraje en donde está, pero bueno, si alguien gusta, o yo creo que los de San Francisco y algunos milpaltenses pues saben, conocen muy bien el sitio donde se encuentran estas pinturas rupestres, ¿sí? Entonces, desgraciadamente ha sido vandalizado, han estado pintarrajeando la piedra, pues los muchachos que suben a ese montículo, pues ponen sus corazoncitos, y pues bueno, desgraciadamente así está la historia de Milpalta. Es muy rica, pero no hay quienes se preocupen por esta cuestión de rescate cultural. Es penoso declararlo y decir, pero bueno, en realidad digamos que poquísimos comuneros, poquísimas comuneras tienen conciencia de lo que hay en Milpalta, y pocos son los que tratan de recuperar toda esa tradición histórica. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Ahorita vamos a ver la siguiente lámina. Digamos, ahorita estamos viendo en pantalla lo que es el mamut, todos los trabajos que hicieron los de antropología y los de ELINA, y por al lado derecho, según mi perspectiva, están las pinturas rupestres, ¿sí? Bueno, pasando a la siguiente lámina. La historia oficial, la historia que se ha transmitido en Milpalta,
Dan fechas muy exactas. Realmente a mí no me convence un poquito, digamos, esta periodización que se hace, pero bueno, es cuestión de discutirlo, de analizarlo, y más adelante les voy a explicar por qué motivos no me checa esto, pero supuestamente algunos especialistas, entre ellos el Ruth Urban Sadwis, que su libro se llama Los indígenas de Milpalta, dice que el poblamiento de acá de Milpalta se da en 1240, que eran chichimecas procedentes de Amecameca, y decía este autor que eran medio nómadas, eran gentes que, digamos, iban de un lugar a otro, no estaban estables, no conocían la agricultura, aunque sí ya la empezaron a practicar, pero era muy deficiente la práctica agrícola, pero en sí, ellos iban de un lugar a otro, por eso lo ponen ellos como medios nómadas. Dice este investigador que, bueno, él escribe hacia los años 50 del siglo XX, y entonces dice que eran cazadores-recolectores e inician con el cultivo del maíz. Es lo que dice este autor, pero bueno, más adelante yo les voy a explicar el por qué, digamos, no me checa muy bien esta periodización, pero bueno, digo, no estoy cerrado a que pues así sea, ¿no? Entonces, la siguiente. Bueno, según la tradición y todo lo que yo he investigado, es de que el primer personaje que llegó a habitar por acá y que sometió por primera vez a esos primeros habitantes de Milpalta era Huixtlahuilanqui. El autor que había citado anteriormente lo pone así, Huixtlahuilanqui. Entonces dice que él venía del centro, o venía de lo que era la Ciudad de México, Tenochtitlan. Llega y le toca conquistar a los de Xochimilco. Someten al gobernador de Xochimilco, que en aquel entonces era Panchimalco, y entonces al quedar sometido Xochimilco, por supuesto que empieza a dominar todos estos territorios de Milpalta. Y según el autor, es que Huixtlahuilanqui ocupó Malacaxtepec-Momosco. Recuerden que Malacaxtepec-Momosco es el antiguo nombre de los milpaltenses, entonces, o de la tierra de los milpaltenses, ¿no? Entonces, y que supuestamente este mismo personaje fundó Tulyehualco, Ixtayopan, Actopan, Tecomín y los 4 barrios de Malacaxtepec-Momosco. Bueno, eso es según la versión de este autor que escribió en los años 50. Entonces, miren, ahora vamos a probar, digamos, qué tan antiguo es o qué tan reciente podemos hablar de la fundación de Milpalta. Decíamos que hacia el 2000, al 2040 es cuando, perdón, ya me hice pelotas, en 1400 es cuando llegan a conquistarlo. Entonces, pero en este otro tipo de documentos que estoy mostrándole, pues aquí tenemos una zona arqueológica. Esta zona arqueológica que se encuentra por el lado de La Mora, dicen, es, digamos, rumbo a San Pedro Actopan. Hay que pasar lo que es la avenida, lo que es la carretera México-Huastepec, o Xochimilco-Huastepec, no sé cómo le llaman, pero pasando esta carretera, la carretera federal, se sube como a unos 2 kilómetros hacia arriba, está esta zona arqueológica, y según trabajos que se han hecho en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, o inclusive los del INA, los Instituto Nacional de Antropología e Historia,
están fechando más o menos esta zona arqueológica de 600 después de Cristo. 600 después de Cristo. Entonces no tiene nada que ver con el año de 1240. Ajá, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, ustedes me dirán, no es una zona arqueológica. Y yo les diría, claro que lo es. Entonces, en primera, ¿qué construcciones se pueden hacer en la actualidad en ese tipo, ¿no? Con ese tipo de estructura. Bueno, pues sin embargo, en la parte de abajo, en la lámina, que yo la veo, digamos, como lo veo de frente hacia el lado izquierdo, ahí vamos a ver que es un talud, o sea, quiere decir que tiene una cierta inclinación de 45 grados. Llega una parte donde termina, nosotros le llamamos como cresta, y de esa cresta arranca lo que es un tablero. Si nosotros vamos a Teotihuacán o cualquier zona arqueológica, los guías siempre nos van a decir, esta pirámide consta de talud y tablero. Entonces, pues bueno, yo les puedo comentar que esta pirámide pues, también tiene su talud y su tablero. Ya deteriorado, ya, digamos, pues falta mucho trabajo para su rescate, pero bueno, ahí está. Lo peligroso que yo veo es que en los alrededores de esta pirámide existen casas. Hay casas habitación, ya están invadidos, entonces si ustedes suben a estos lugares van a ver volteos, cargando piedras, extrayendo los recursos que da la propia tierra y entonces pues está a punto de desaparecer. Yo creo que también es un llamado así muy fuerte y que todos los que se interesen en lo que es la cultura de Milpalta, los que se interesen en, digamos, rescatar lo que es la verdadera o la riqueza cultural de Milpalta, pues primero tienen que empezar con esto, ¿sí? Desgraciadamente, digamos, sí es doloroso ver cómo, pues, los que venden piedra, pues allá no les importa si son zonas arqueológicas o si son piedras que fueron puestas por nuestros antiguos o por los antiguos milpaltenses, pero pues, bueno, aguas, ese es digamos que ahí les lanzo yo esa advertencia que si no ponen, digamos, a trabajar y no rescatan su cultura, pues esto se va a perder y no les auguro mucho tiempo, unos 5, máximo 10 años y esto ya no existe. Bueno, pues sigamos, ese es un ejemplo, vamos, ahí es otra zona arqueológica, esa está en Xicomulco, vemos las paredes, vemos cómo está lleno de árboles, de maleza. Entonces, en la parte norte de Xicomulco está esta zona arqueológica y pero bueno, creo que muy poquitos milpaltenses conocen de estos lugares y mucho menos son de aquellos que rescatan la cultura. Yo he visto que hay muchísimos en Milpalta, muchísimos historiadores, hay muchos especialistas en las cuestiones de las ciencias sociales, pero sin embargo creo que no conocen estos lugares. Y entonces, pues eso es preocupante y yo digo, esto también le compete a todos los comuneros y comuneras el rescatarlo. Entonces, pues creo que había que exigir que se tomen manos para resolver esta cuestión. Bueno, pues, a esta zona, pues obvio que hay dos muros. En la imagen que está a la derecha, hay un muro reciente y un muro antiguo. Entonces, la zona arqueológica es la parte de abajo, la de arriba fue colocado estas piedras recientemente, y en la figura de mano derecha, pues ahí se encuentran los vestigios, lo que son tepalcates, manos de algún artefacto, de algún utensilio del hogar de aquellos tiempos antiguos, ¿no? Pero esto está en San Francisco Tecoctla. Entonces veamos que en diferentes pueblos tienen
arraigadas culturas, allí está. El problema es que no se ha iniciado con procesos de rescate a ciencia cierta, ¿no? Entonces muchos, a lo mejor algunos sí los conocen, y los hablan, pero no hay un estudio ni hay una forma de rescate efectivo de estas culturas. Entonces, pues seguimos. Bueno, ahora nos vamos con lo que se ha encontrado en los diferentes lugares, que estos monolitos son piedras grandes que mide, por ejemplo, Hécate, este dios del viento, mide alrededor de un metro, un poquito menos del metro de alto, y como unos 70 de diámetro, más o menos, lo que está midiendo ese Hécate. Entonces, recuerden que Hécate es el dios del viento, y entonces ¿cómo podemos identificar qué es el dios Hécate? Bueno, tiene una mascarilla, que es una muerte, se refleja los dientes, y tiene la boca muy amplia, muy gruesa, porque quiere decir que como es el dios del viento, pues es para soplar mucho. Supuestamente es el que sopla para que traiga las nubes y que haga los cambios correspondientes para el ciclo agrícola, ¿no? Bueno, por el otro lado, la siguiente figura también es la cabeza de un dios Hécatl, todos encontrados en Milpalta, en diferentes lugares, pero es en Milpalta. Aquí, vuelvo a repetir, desgraciadamente están en colecciones particulares, están en las casas de los vecinos, y pues no hay un lugar donde podamos nosotros visitar y verlos efectivamente. Había que pedirles permiso a los vecinos para que nos presten estas figuras y poderlas ver o tomarles fotografías, ¿no? Realmente es muy complicado acceder a estas imágenes, pero bueno, estas son ejemplo de lo que era la milpa alta prehispánica, ¿no? Y que nos estamos refiriendo, digamos, hacia el 600 después de Cristo. No estamos diciendo en 1240, como estamos acostumbrados a escuchar sobre la historia de México. Estamos desde el 600 después de Cristo. Bueno, seguimos adelante ahora es otro monolito, también bastante rústico, mal trabajado, porque por supuesto, si nos vamos al Museo de Antropología e Historia, allá en el centro de la Ciudad de México, vamos a encontrar a la diosa Centeotl, pues muy estilizada, muy bien hecha. Sin embargo, las figuras que se encuentran en Milpalta, esta es una de ellas, un poco mal trabajadas, pero eso no quiere decir que demeritemos la cultura de los milpaltenses, ¿no? Entonces es la diosa del maíz, es la diosa Centeotl. También esta diosa era patrona de la ebriedad, o sea, del pulque, pues es lo que más se consumía, y de todas las bebidas que se utilizaban en los rituales. Bueno, pues seguimos adelante. Ahora vamos a ver utensilios para el trabajo textil. Estos están en Milpalta, no estamos hablando de ningún otro lugar más que de Milpalta. Entonces, aquí vemos cómo estas piedras tienen sus orificios, inclusive unas grecas, donde la imagen que está hacia mi izquierda se utilizaba para machacar, para aplastar lo que eran los textiles o las pencas de maguey para sacar el ixtle, o para lavarlos. Entonces se machacaba mucho y estaban duro y duro y duro hasta que se limpiaban y dejaban el ixtle completamente. La siguiente figura, que parece una muela, por ahí al revés, esa también servía para machacar, para quitarle todo lo que no servía del maguey, para sacar el ixtle y hacer sus vestimentas, ¿no? Hacer sus ropas, que utilizaban principalmente el ixtle y el algodón. Entonces eran utensilios. Hoy estoy presentando unos cuantos nada más. Por supuesto que vamos a encontrar miles de estos artefactos en los diferentes pueblos de Milpalta, en todos lados. Eso nada más es una pequeña muestra. Estoy presentando dos, pero son miles de figuras. Bueno, seguimos. Seguimos con el arte del textil.
en la milpalta prehispánica, y encontramos los malacates. El orificio ahí pues, se incrustaba un palo largo, entonces lo que hacía la gente pues darle vueltas, y entonces esto como había peso, entonces hacían los hilos y los iban enredando. Ajá, era la forma de hacer los hilos para proceder a hacer ya o hacer sus textiles, ¿no? Sus vestimentas. Bueno, hay otras figurillas de barro. Vamos a ver que estas figurillas de barro, aquí estoy fechándola, digamos, la comparación que yo estoy haciendo y por qué me fui hasta 1200 antes de Cristo, al 600 después de Cristo, porque estas figurillas, como vemos en la imagen de la derecha, vemos muchísimos malacates y muchas cabecillas, vean cómo son chiquitas, medían alrededor de unos, estas figurillas de unos 12 centímetros máximo. Bueno, yo me dirían, ¿por qué me voy hasta 1200 antes de Cristo, no? Bueno, pues estas figurillas se asemejan muchísimo a las encontradas en Cuicuilco. No sé si ustedes han visitado Cuicuilco, donde es una pirámide redonda que está allá por Periférico, cerca de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ahí estaba ahí está la zona de Cuicuilco. Entonces, si nosotros comparamos esta cultura que es preclásica y que se remonta a su historia hasta 1200 antes de Cristo, si comparamos esas figurillas de Cuicuilco y comparamos las figurillas de Milpalta, son las mismas, no van a variar mucho. Entonces quiere decir que había una influencia muy fuerte de lo que sucedía en Cuicuilco, o el pueblo de Cuicuilco, que a lo mejor influyó muchísimo culturalmente a los pueblos, a Milpalta. Y por el lado de por la izquierda tenemos aún, igual es de barro, y está en el museo. Déjenme decirle que el museo presenta 8 piececitas de estas, 8 o 9 piececitas. Es lo único que presenta el museo que tiene Milpalta. Y eso también es grave, porque ustedes imagínense la riqueza cultural que tienen en Milpalta para que su museo muestre 8 figuritas de 12 centímetros o menos. Entonces, pues sí está de pensarse, pero creo que hay que abrir los ojos para poder, pues ya iniciar, ya que la autoridad venga y de veras ya voltee sus ojos hacia este rescate cultural que desde mi punto de vista está abandonada. Bueno, esta figurilla de barro es igual el dios Ejecatl, nada más que es de barro, y vemos cómo la boca la tiene muy amplia, muy alargada, porque supuestamente de esa boca brota el aire, según las mitologías y las leyendas antiguas. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ahí veamos cómo en la cuestión de la cultura prehispánica, veamos que nosotros nos estamos yendo muy atrás en nuestro conocimiento. Estoy demostrando que es prehispánico y que, pues, quizás sí eran chichimecas, procedentes de Mecameca, pero que desarrollaron una cultura súper, digamos, interesante acá en Milpalta. Entonces, ahí con eso pretendí un poquito demostrarles la grandeza cultural de Milpalta. Aquí lo único que me duele bastante es que está abandonado todo. Entonces, eso, pero digo, pues creo que si nos ponemos las pilas todos, podemos rescatar esa gran cultura prehispánica. Ahora vamos a pasar a la época colonial, que pues igual, no, la historia también es muy amplia, y yo creo que muchos comuneros y comuneras sí saben de cómo se inició
en la cuestión de la época colonial acá, ¿no? Se dice mucho que fue Huitlahuilanque el fundador y el iniciador de una nueva cultura. Como estamos demostrando, no es que él haya venido a fundar Milpa Alta, no, él vino a, digamos, a conquistar a los que ya existían acá en este territorio. Y bueno, según recuerdan ustedes que la caída de México Tenochtitlan se da en 1521, y Huitlahuili, que era hijo sucesor de Huitlahuilanque, quien gobernó Milpa Alta, supuestamente, los datos que nos presenta la historia oral, es de 1484 a 1528. Y no encontró mejor recurso para proteger a sus súbditos que someterse a la voluntad de don Hernán Cortés. Recuerden que Hernán Cortés fue el conquistador y el que, digamos, hizo caer la gran cultura y el gran poderío que tenían los aztecas allá en el centro de México, allá en el Gran Lago, ¿no? Bueno, en la época, digamos que fue Juan de Saucedo, el primer enviado español al llamado de los milpaltas, él fue el que llamó la milpa de Xochimilco a esos territorios. Juan de Saucedo fue uno de los primeros españoles que llegaron aquí. Este señor Juan de Saucedo era un inquisidor y un experto en astronomía. Entonces, por supuesto que a él lo mandaron para hacer sus estudios, unos estudios detallados acá en Milpa Alta. Bueno, los primeros frailes que arribaron a estas tierras, pues ustedes lo saben, yo siempre lo he escuchado de todos los comuneros, de que fueron los franciscanos, y fue Fray Sebastián Ramírez de Fuenleal quien en 1532 empezó lo que es el bautizo y bueno, especialmente la evangelización de los milpaltenses. Empezaron primero con los gobernadores y algunos principales, y después iniciaron con los más iguales o la gente, digamos, del pueblo común y corriente. Y por supuesto que este mismo fraile empezó a exigir o inclusive hacer reconocimiento de las tierras digamos, por parte de las autoridades españolas, ¿no? Bueno, también los franciscanos ordenaron la construcción de la ermita de Santa Marta Solco. Yo eso también siempre lo he escuchado, de que el primer pueblo, o sea, la primera fundación que se dio aquí en Milpa Alta fue en Santa Marta Solco, pero que estaba ubicado en la planicie sur del Teuqui. Luego, después, ordenaron la construcción de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la Milpa Alta. Bueno, Juan de Saucedo fue el primer enviado español, inquisidor y experto en astronomía. Volvemos a repetirlo, pero bueno, la siguiente lámina, en la siguiente lámina, como allá le puse el encabezado, dice en busca del agua, lo primero que hicieron los frailes fue ver en qué lugar había agua para la manutención de la gente. Pues, digamos, al fundar un pueblo, tiene que tener cierto requisito el sitio, y uno de los grandes requisitos para fundar una comunidad, un pueblo, es el agua. Entonces, se iniciaron los trabajos, se iniciaron la investigación para que, como dice acá, primero parlamentaron, como vemos, en una parte están indígenas, en otra parte hay españoles, hablando, decidiendo de dónde traían el agua. Al final decidieron que fuera del Tulmiac. Entonces, se empiezan inmediatamente, digamos, antes de que se construyeran o se fundara definitivamente el pueblo de Milpa Alta, empezaron los trabajos de la cañería, ¿sí? Entonces, hay vestigios, ahí en esta foto se muestra una pequeñísima parte de lo que fue el acueducto que traía el agua del Tulmiac a Milpa Alta. Obvio que está destruido, ya no, nadie lo reconoce, pero de que hay vestigios, lo hay. Por lo tanto, también es otro de los trabajos
que por lo cual tienen que ver y tienen que medio rescatar, es una partecita, ¿no?, del caño, donde se traía el agua del Tuluñac a diferentes pueblos, pero no solamente era para Milpalta, sino inclusive se decidió que llegara esta agua a Tulyehualco, inclusive a San Juan Ixtayopan, a Tecomic. Entonces, e inclusive ellos, en los documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación, vinieron a trabajar acá en Milpalta, ¿sí? Entonces, para hacer la cañería. No solamente fueron los milpaltenses, fueron todos los pueblos de alrededor que trabajaron en esa cañería. Entonces, ahí está la cañería, ¿no? Es un ejemplo. Bueno, ahora, ya que se determinó y se dijo de dónde se traía el agua y cómo se iba a transportar esa agua hacia este lado de la planicie, entonces se decidió construir una nueva iglesia, y esa es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Entonces, bueno, hay mitos, dicen que la misma Virgen se apareció, donde dice, aquí rasquen y aquí saldrá agua, y así lo hicieron, y ahí salió el agua. Son mitos que tiene la comunidad para justificar, digamos, esto del agua, pero también en la construcción, según que la misma deidad, o digamos que la misma Virgen de la Asunción, les indicó a los frailes y a los principales milpaltenses el lugar donde podían empezar a construir la nueva, o el nuevo templo, la nueva iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Y así empiezan. Entonces, como ustedes ven, se ven unos contrafuertes, son contrafuertes que les pusieron, son dos grandes contrafuertes que le pusieron por el lado norte de la iglesia. ¿Por qué? Porque es la parte que está de bajada. Entonces tenían que apuntalar, tenían que ponerle esos contrafuertes para que con los temblores o con las lluvias no se venciera hacia ese lado. Ese es el fin de los contrafuertes. Sin embargo, pues hay leyendas, hay mitos también, donde dicen que los de Mixqui y Milpalta pactaron un convenio para construir conjuntamente la iglesia de la Milpa, y después iban a ir allá a Mixqui a construir la iglesia. Sin embargo, al final se construyó la iglesia de Milpalta, y ya no quisieron ir los milpaltenses a trabajar en Mixqui, y entonces supuestamente vinieron y le echaron el lazo, y que por ahí el mero cacique de Mixqui se iba a llevar la iglesia, y por eso le puso esos como si fueran, digamos, para meter la mano, ¿no? Y cargarlo. Esas son tradiciones, leyendas que hay, pues válidas, también hay que saberlas, pero pues en la realidad histórica, pues bueno, hay que plasmarla de acuerdo a lo que uno ve, no a los mitos y leyendas. Son buenos los mitos y leyendas, pero también hay que sustentarlo con documentos reales, ¿no? Bueno, como vemos, la iglesia cuenta con un sinnúmero de pinturas de la época del siglo XVI, o sea, cuando se empezó a construir. Vean que tiene muchísima influencia. Si nosotros vemos la cara de Jesús, no estamos viendo una cara de un Jesús europeo o de un Jesús árabe, estamos viendo la cara de un Jesús indígena, ¿sí? Con sus bigotitos, con sus barbitas muy, muy pequeñas, como eran nuestros antepasados. Entonces, con ese tipo de reflexión, con esa observación que hacemos, pues estamos viendo, digamos, que es un Jesús al estilo indígena, y por supuesto que lo pintaron los indígenas. Aquí no participaron en esta confección de estas pinturas, no participaron grandes pintores europeos, y que no, fueron pintores, grandes pintores, pero
indígenas milpaltenses. Entonces ahí está muy clara la influencia. Sin embargo, bueno, también vamos a encontrar algunas figuras míticas como el perro o algunas flores al estilo prehispánico, al estilo indígena. Entonces veamos cómo en estas pinturas que tiene la iglesia de la Asunción, pues tienen mucha influencia indígena. Y entonces, pues también un llamado para que igual volteen sus ojos hacia allá, porque en realidad, digamos, hay varias partes que ya están deterioradas estas pinturas. Creo que hubo un momento donde fueron tapadas, se remodeló la iglesia y entonces fueron cubiertas con cal y cemento. Sin embargo, se descubrieron nuevamente y ahora pues ahí están mostrándonos su color, pero había que rescatarlas, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar con el reconocimiento de las tierras. Vamos a empezar con un documento de 1555. En ese documento, si vemos la lista, por ahí no sé si alcancen a verla en la pantalla, pero bueno, vemos que en este reconocimiento de tierras que hicieron los indígenas, milpaltenses, fueron a reconocer 28 mojoneras, y ahí están enlistadas las mojoneras. Primero fue Mezcalco, luego Teixcalco, San Bartolomé, Atlaixcopanco, etcétera, ¿no? Ustedes a lo mejor pueden distinguir con más claridad todas estas mojoneras. Y bueno, vuelvo a repetir, este reconocimiento que se hizo de estos partes limítrofes del territorio comunal de Milpalta fue de 1555. Hay otro reconocimiento de tierras que ya se hace en 1565, y en esta, digamos, como que se amplía un poquito el territorio de Milpalta, y ahí ya, como vemos, aquí hay un punto muy importante, digamos, entre ya casi, no hasta el último, pero pues como a la mitad de la lista, ahí dice Ermita de San Francisco. Entonces, pues siempre se ha dicho, digamos, que no llegan los límites de Milpalta hasta allá por algunas personas, pero bueno, este documento dice que llegaba a pegar y a colindar con la ermita de San Francisco. Y estamos hablando de San Francisco, Tlalnepantla, ya en territorio de Xochimilco. Bueno, aquí son 56 mojoneras. En realidad, pues yo tuve la dicha y la fortuna de ir a hacer recorridos. He ido 4 veces a hacer recorridos de las mojoneras y solamente hemos encontrado 47. Los recorridos que se han hecho es con papel en mano, con los títulos, con estos documentos, y se decía a todos los que sabían, a los especialistas de los montes, a los conocedores de los montes, a que nos fueran indicando en dónde estaban esos parajes, y pues sí, solamente se identificaron 47. Pero bueno, bueno, ahí tenemos 2 mercedes reales también. Milpalta cuenta con 2 mercedes reales, ¿sí? Recuerden ustedes que una merced real es aquel documento que los daba el virrey de la Nueva España. Ninguna otra autoridad daba un documento de este tipo, ¿sí? Era el único que estaba facultado por el rey de España para dar mercedes. Entonces, pero las autoridades regionales, como el caso del gobernador de Milpalta, acudió, digamos, a la Real Audiencia para solicitar una venia y que se le diera una merced de tierras. Al final se lograron tener 2 mercedes de tierra, uno de 1592 y la otra merced es de 1593. Oye, que nada más para hacer un resumen muy rápido, dice ahí
Estamos hablando del virrey don Luis de Velasco. Dice: hago merced al pueblo de Nuestra Señora de la Asunción de la Milpa Alta, de la jurisdicción de Xochimilco y su doctrina, de un sitio y 3 caballeros de tierra, estancia para ganado mayor en un cerro alto o empinado, que hace 2 picachos, uno que mira al norte y otro al sur, quedando por delinde un edificio viejo, primera fundación de dicho pueblo de la Asunción, con términos de Xochimilco, en el pago que llaman Mezcualcuá, hacia el poniente, quedando ambos picachos dentro del sitio, hacia el poniente, y por el norte, con los naturales de Santiago Tullehualco, de la misma jurisdicción, por el pago de Tuxtitla, con los de San Juan Ixtayopan, y la cañada que hace y siendo para el oriente, con los naturales de San Antonio, y el pago de Nosatla, que es cañada que se contamina con dichos naturales hasta y ahí es una parte mutilada, a otra loma tendida y pago de Tlucualtitla. Bueno, como vemos, esta merced está amparando las tierras por el lado norte de Milpa Alta. Bueno, ahora nos vamos con la otra merced, que es igual, hago merced de la Asunción de la Milpa Alta, de 2 sitios de estancia para ganado mayor, en un monte que hace a la parte sur de dicho pueblo, que se contamina con Huauchitepeque, por el norte a las faldas del mismo cerro, un monte que hace entre medias de los 2 pueblos, a el pago de Ameyalcón, a la orilla de una barranca grande, muy profunda, que los naturales llaman Tenxican, y dando vuelta para el sur, y mediodía al pago de Amanalcón, que hace unos ojos de agua, con términos de Totolapa, de esta jurisdicción, y cortando el monte por el poniente al pago de Ajulco, que hace una cañada que corre por el norte, al pago de Mixbucan, a un repecho de una loma grande, hasta dar al pago de Amamatlaitican Toyan, con términos del pueblo de Tlanepantla, de la jurisdicción y cabecera de Tlayacapan, y desde dicho lindero vuelve para el norte al pago de Tlaciltehualcalco, que hace especie de peña, y en su, bueno, para no hacer largo y para no estar leyendo toda la merced, pues son amplios los documentos y no aburrirlos, pues bueno, vean cómo esta merced pues ampara, digamos, por el lado de Xochitepec y llegando hasta Tlanepantla, Morelos, toda esa parte amparan estas tierras, digamos, estas mercedes, ¿no? Amparan a sus tierras a los milpaltenses. Bueno, seguimos. Y bueno, hay muchos documentos que dan posesión de las tierras, pero digamos que desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de los, digamos, de cómo se legislaba y cómo se resolvían los conflictos agrarios en aquellos tiempos, en la época colonial, pues bueno, se culminaba con un amparo de posesión. Los españoles le dieron posesión, le dieron legítima posesión a los de Milpa Alta de sus tierras, y ese primer amparo de posesión, uno es de 1745 y el otro es de 1758. El de 1745, ahí vemos cómo mencionan las mojoneras, los límites, digamos, hasta donde debemos marcarnos, y el otro es de 1758, donde hay digamos, hay más mojoneras, pero bueno, casi la mayoría, si ustedes se dan cuenta, digamos, en ese amparo de posesión de 1645 empieza con Mascalco, y en el 58 igual con Mascalco, luego el Teutli, luego el Cerro del Teutli, luego Pisiete, está escrito diferente, y en este del 58 está escrito como Pisite, pero bueno, es entendible, ¿no? Y así veamos cómo van las mojoneras de las tierras comunales de Milpa Alta. Entonces, pues ahí está bastante claro, no tenemos que discutir tanto con respecto a la documentación y a los títulos primordiales de que contienen los milpaltenses. Bueno, tenemos otro
que se llama título de composición. Este es de 1709. Esos títulos de composición, en realidad, digamos, es una demasía, un extra que las autoridades virreinales, e inclusive el rey de España, ordenó que se vendieran todos aquellos terrenos que estuvieran, decían ellos, vacas y baldías. Quiere decir que estuvieran vacantes y estuvieran baldías y que no se perjudicara a pueblo alguno, entonces podían hacérsele o donársele o vendérsele a ciertas comunidades. Entonces Milpalta solicita una composición de tierras, de una extensión extra de ellas y por lo tanto adquiere el título de composición, como ya lo había mencionado en un principio de 1709, solamente aquí hablan de pocas mojoneras en este título de composición. Se habla de Mezcalco, de Tuxtitlán, de Tepeyacan, de Tlaminili, Tepechinco, Coahueca, Nepanapa, Otlayocan, Tezacualco y Cuautepeque. Bueno, son mojoneras también que quedan muy bien definidas y que engloban muy bien, digamos, con lo que son las tierras comunales de Milpa Alta, ¿no? Entonces, esto, siguiendo más adelante, hay otro tipo de documentos que también están amparando las tierras. Este mapa que estamos viendo aquí es Municipalidades de Milpa Alta. Este es de 1890. Este mapa está en la mapoteca Manuel Orozco y Guerra. Y entonces, aquí vemos cómo está la cabecera y está dividida en pequeños lotes con su iglesia principal. Y entonces vienen lo que es allá arriba, en la parte de arriba dice Monte de la Municipalidad de Milpa Alta. Entonces, ahí vienen todas esas mojoneras que algunas se ven en los títulos, pero aquí se hizo digamos, se sacaron muy poquitas mojoneras, pero se da por hecho, digamos, que está englobando toda una poligonal que amparan esos títulos anteriores que habíamos visto, ¿no? Bueno, vamos a dejar un poquito estos títulos, digamos que son varios, son 16 documentos que cuenta Milpa Alta para determinar lo que es su poligonal, ¿no? Se han hecho recorridos de acuerdo a la documentación y de verdad nosotros hemos utilizado lo que es la memoria histórica que le llamamos, que está en el Archivo General de la Nación, en el grupo documental Tierras, expediente 3. En ese documento es donde como que hay una extensión mucho más amplia de lo que es el territorio comunal de Milpa Alta, y en los tribunales pues hemos utilizado esa información. Nada más quiero recalcar que todos estos documentos que estamos analizando ahorita, como los títulos de propiedad de Milpa Alta, han sido presentados en los juicios. Hay 4 juicios que en la próxima, digamos que en la próxima sesión hablaremos de ellos, pero que han sido presentados todos estos. Todos son del Archivo General de la Nación y que es fácil consultarlos. Cualquier milpaltense que tenga interés en acudir al Archivo General de la Nación, no tenga miedo, no pasa nada, simplemente hacen acto de presencia, llenan un oficio por ahí donde les piden sus datos generales y el tema de investigación, ahí donde les dice tema de investigación le ponen Milpa Alta y las autoridades o el personal del Archivo General de la Nación les va a acceder a las bases de datos, y en esas bases de datos el mismo personal de la GN les pone ahí, dice, ¿qué quieren buscar? Y ustedes le dicen Milpa Alta, entonces nada más le ponen Milpa Alta o títulos de Milpa Alta y automáticamente se los va a arrojar. Si quieren copias certificadas pueden tener acceso, copias simples también, fotografías, lo pueden reproducir como quieran, ¿no? Creo que es momento también de ir en rescate en conjunto con todos, de ir para rescatar también esos documentos. Ustedes conozcan de viva, o así que
de vivo voz cómo están sus documentos en el Archivo General de la Nación. Hay una copia que está aquí en Milpalta, y bueno, un licenciado Armando, que va a dar una plática, también dice que va a hacer presentación de otros documentos que tienen otros vecinos, pero las copias de los documentos que yo le estoy presentando ahorita, que están en el Archivo General, las tiene el señor David Elizalde, y esas copias se hicieron, obvio que fue, digamos, por orden de autoridades agrarias, se hicieron desde 1822, 1828, 1835, etcétera, ¿no? En diferentes épocas se dieron esos títulos, y él los tiene, digamos, ya con escritura del siglo XIX. Esos son documentos, pero los originales son los que les acabo de presentar, y son documentos que se encuentran así en vivo y en directo en el Archivo General de la Nación. Perdonen que esté recalcando mucho en eso, pero para mí es importante que ustedes, pues, digamos, vean, al menos vayan y sepan en dónde están sus documentos para la defensa de sus montes comunales. Bueno, entrando a otro tema, hay otro tipo de documentos. Hay alrededor de unos 1,500 o hasta 2,000 documentos referentes a Milpalta de diferentes temas, no solamente de lo que corresponde a lo que es, digamos, a los títulos, no. Hay infinidad de documentos, y entre ellos les voy a poner un ejemplo nada más de los documentos que existen en el Archivo General de la Nación, y les estoy presentando que se llama Padrón de Feligreses de Milpalta, es del año de 1776, y en esto me hablan que Milpalta, lo que es Villa Milpalta, o el centro de Milpalta, decía que para 1776 había estas calles. Obvio, no voy a enumerar todas, ¿no? Pero sí, como ejemplo nada más, para que veamos cómo estaba, digamos, compuesto esta comunidad, y lo puedan entender. Creo que algunos nombres todavía existen, entonces, pero bueno, ahí ustedes juzgarán después, ¿no? Entonces tenemos la calle de Tepehualco. Me parece que hay un paraje y no sé, pero ya ustedes sabrán, digamos, cómo podrían identificar esas calles, ¿no? Luego la calle de Macuilhuacán, la calle de Santa Marta, la calle de Temamatitlán, la calle de Azayopan, la calle Santa Cruz y la calle de la Concepción. Bueno, pues, ahí le puse etcétera porque, bueno, siguen los nombres, siguen los, digamos, estos apelativos de cada una de las calles, pero ustedes juzguen, ¿no? ¿En dónde están? Yo creo que algunas existen, y si no, pues el paraje. Entonces, pues así se va armando la historia de Milpalta, ¿no? Entonces, digamos que es muy bonito, es muy bello. Realmente a mí me encanta muchísimo entrar a estos temas ahí en cuestión de Milpalta, pero ahí seguimos investigando, porque esos no son temas que se acaban de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, seguimos a ver. ¿Ya es el último? Bueno, creo que en la época colonial hasta ahí podemos llegar, porque, digamos, tampoco podemos ampliarnos más, ya nos queda poquito tiempo también. Entonces, pero déjenme decirles que en el siglo XIX, y especialmente en la Guerra de Independencia, hay documentos también en el Archivo General de la Nación, donde en 1811 fue juzgado el gobernador de la Milpa, de Milpalta, fue juzgado por militares de Mixquic. Desde Mixquic vino un destacamento con el pretexto de, digamos, de someter o de encarcelar al gobernador de la Milpa por infidencia. ¿Qué quiere decir esta palabra de infidencia? Pues quiere decir de aquellos que están en contra del gobierno,
son gentes que se oponen a los buenos designios tanto de Dios como del rey, y por lo tanto se les acusa de infidentes. A este gobernador en 1811 fue acusado de infidente. De ahí en fuera, digamos que la economía, la historia de Milpa Alta durante el siglo XIX se enfrascó más en lo que es, digamos, la producción de pulque, la producción de maíz, la producción de hongos, la producción de madera. Entonces, y el pleito se enfrascaba más hacia el lado de Xochimilco, porque los vecinos de Xochimilco pues también exigían de que los milpaltenses pagaran ciertos tributos al pueblo de Xochimilco. Entonces siempre hubo un contrapunte entre Milpa Alta y Xochimilco, ¿no? Entonces, pero los de Milpa Alta siempre exigieron que se respetaran sus tierras desde el siglo XVI hasta que estamos en el siglo XIX, siempre estuvieron defendiendo sus tierras. Prueba de ello es que también en 1843, ya en el México independiente, Milpa Alta hubo una diligencia donde se hizo otro reconocimiento, un recorrido de las mojoneras, y entonces digamos que quedó plasmado ya como un título también de propiedad de los milpaltenses, ¿no? Bueno, nosotros, digamos, todo este siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, pues no hubo como grandes conflictos. En Milpa Alta simplemente se sujetaron a los cambios que existían en todo México, y sus gobiernos quedaron como si no hubiera pasado nada. Realmente seguían actuando como municipalidad, con un solo municipio, ¿sí? Era uno solo. Milpa Alta era una sola municipalidad desde la época colonial hasta la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, digamos, por ahí de 1890 se separa. En 1890 las autoridades deciden partir a Milpa Alta en tres. Se convierten en tres municipalidades. ¿Se acuerdan del plano que les mostré ahí de 1890? Pues fue de la municipalidad de Milpa Alta. Sin embargo, se crea la municipalidad de San Pedro Atopan, y se crea también la municipalidad de San Pablo Ostotepec. Entonces el territorio de Milpa Alta fue dividido hacia estos años y se crean tres municipalidades, ¿sí? Ya no era una sola, sino eran tres municipalidades, y así llegamos al siglo XX, ¿sí? Con ese tipo de divisiones y con ciertos conflictos que había entre estas comunidades, entre San Pedro Atopan, San Pablo Ostotepec y lo que era Milpa Alta, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, son asuntos que deben analizarse con más, digamos, más a fondo. Siempre hubo pleitos por cuestiones de las tierras, de los montes comunales, y en 1869 nuevamente los milpaltenses acuden a las autoridades y especialmente van al Archivo General de la Nación, que era Archivo General Público de la Nación, donde solicitaron nuevamente sus documentos, sus títulos de propiedad, y se les dio una copia, inclusive se les hizo una copia de un mapa que fue hecho en 1690. Este mapa lo tiene igual, el original de 1690 lo tiene el señor David Elizalde, y bueno, pues, realmente lo he visto muy pocas veces, pero digo, yo les puedo asegurar que está bien, bueno, está en muy buenas condiciones, aunque algunas de las letras ya están medias borrosonas, pero yo estoy segurísimo que con ese plano o ese mapa de 1690 podemos resolver de tajo los problemas agrarios,
Y bueno, ese mapa fue reproducido también en 1869 y pero bueno, vemos cómo en todos los tiempos, en todos momentos, los milpaltenses han luchado, han exigido el respeto de sus tierras, y yo creo que en este momento no es momento de bajar la guardia. Creo que ahora estamos iniciando un nuevo periodo y como tal, pues debemos nosotros de encauzar toda la fuerza, digamos, para que estos conflictos se resuelvan definitivamente, ¿no? Pero bueno, eso es, digamos, es tarea de ustedes como comuneros, de ustedes como comuneras, de unirse, de trabajar conjuntamente, de luchar, ¿sí? Para, pues para resolver sus conflictos. Creo que el problema más importante que han tenido ustedes es la desunión que hay entre los propios comuneros y comuneras, ¿no? Entonces, eso es lo que les ha traído también serios problemas, la división interna. Entonces, creo, desde mi punto de vista, de acuerdo a lo que hemos visto, siempre han luchado, digamos, juntos con su gobernador, y creo que ahora, pues, es el momento también de unirse, pero bueno, eso lo definirían ustedes, ¿no? Pero bueno, ya entramos nosotros al siglo XX. Recuerden que uno de los episodios más famosos que hay en Milpa, pues fue la llegada de Emiliano Zapata, ¿no? Acá en San Pablo Sotepegui, que pone un destacamento militar en San Pablo Sotepec. Bueno, él venía de Morelos, iba rumbo a la capital, llevaba, por supuesto, su ejército. Recuerden que en 1815 llega Emiliano Zapata, llega Francisco Villa a Palacio Nacional. Digamos que el triunfo de la revolución fue eminente para aquellas épocas, y uno de sus destacamentos más cercanos que puso Zapata para que estuvieran a expectativas de cualquier cosa que pasara en el centro de la Ciudad de México, pues todo este destacamento que estaba desplegado aquí se dirigiera hacia el centro. Ese fue el objetivo de Zapata, por el cual instala un cuartel zapatista. Bueno, llega Villa, Zapata, ustedes han visto imágenes y lo han reproducido a millones, esa imagen donde está Villa y Zapata sentados en la silla, bueno, es Villa quien está sentado en la silla presidencial, pero Zapata está ahí pegadito. Entonces, esta revolución había triunfado. Aquí el problema, y esto es desde mi punto de vista, tampoco quiero entrar en conflicto con algunas ideas que se tienen con respecto a Zapata, pero desde mi punto de vista es una percepción muy personal, ¿sí? Se los aclaro, porque en realidad, digamos, Zapata no tuvo la capacidad, igual que Francisco Villa, de poner a personas idóneas en el gobierno. Si ya estaban en el Palacio Nacional, si ya ganaron la revolución, si ya, entonces era momento de poner a la persona ideal dentro, digamos, que dirigiera los destinos de la nación, y sin embargo no lo hicieron así. Decidieron mejor retirarse de la ciudad, abandonar sus logros, y por eso fue que inicia inmediatamente a partir de 1915 la debacle del movimiento zapatista y villista, ¿no? Recuerden que en 1917 fue muerto, entonces, bueno, pues digamos que todas las fuerzas zapatistas pues fueron desertando. Desde 1915 en adelante la deserción fue muy mayor. Zapata no le quedó más que retirarse a Morelos, y desde Morelos organizó un estado, una organización independiente con respecto al gobierno central,
y luchó, digamos que ya regionalmente, pero el movimiento a nivel nacional se vino a pique, ¿no? Entonces, bueno, les vuelvo a repetir, es una percepción personal, no es una cuestión, digamos, que queramos nosotros, yo que quiera imponer unas ciertas ideas, ¿no? No es el caso. Bueno, creo que ya la historia contemporánea la conocemos un poquito, pero me gustaría ahondar, digamos, de las luchas contemporáneas que han tenido los comuneros, que ha sido férreo, muy brava en ciertos momentos, y pues en los juicios, en todo lo que conlleva a la problemática agraria, pues desde 1920, desde 1921, hacían acto de presencia los milpaltenses para exigir el reconocimiento y para exigir que se respetaran las tierras comunales de Milpa Alta, y una persona, Encarnación, no me acuerdo ahorita del apellido, pero yo se los puedo, digamos, si me contactan personalmente, les puedo dar los nombres de cada uno de estos luchadores sociales que desde 1921 organizaron este movimiento, y luego, pues ya en 1939, pues inician su nuevo reconocimiento y titulación de los bienes comunales, que después pues vamos a tratar, a meternos un poquito sobre esta cuestión, pero en realidad digamos que lo que yo les puedo decir es que no se han quedado con los brazos cruzados. No, nunca, en ningún momento de la historia de Milpa Alta han dejado los comuneros y comuneras de luchar por sus bienes, por lo que les corresponde, por lo que les toque. Su mentalidad con respecto al apoyo y a la defensa de los montes siempre fue con una mentalidad de tipo, digamos, ancestral. Sí, era del yo, un árbol es un yo, es un igual a mí, ¿no? Y prueba de ello es de que, por ejemplo, en Santana Tlacotenco, muchas personas me dicen que cuando nace un niño le quitan el cordón umbilical, se lo cortan, y esto lo van a dejar en la corteza de un árbol. Y con esa acción hacen que este niño, que este nuevo comunero, pues se vaya identificando con los montes, vaya teniéndole ese amor y diga, bueno, ¿cómo voy a tirar un árbol si es mi ombligo, no? ¿Cómo voy a tirar yo un encino, un oyamel, un ocote, si ahí está el ombligo de nosotros? Ajá. Entonces, pues son mentalidades que a veces uno no podría, uno diga, eso no es cierto, ¿no? Pero pues, en realidad digamos que eso es, digamos, como esa es la ideología que han tenido los ancestros milpaltenses para defender, luchar por sus bienes comunales, por sus tierras, por sus montes y por sus aguas, ¿no? No es nada más de decir, ya tengo agua y yo quiero más agua, sino había que ver por qué y en qué forma hay que luchar, pelear para la defensa de todo esto. No solamente son defensa de los montes, no solamente son defensa de las aguas, sino también de las tierras, de los, digamos, de donde viven, ¿sí? Si los declaran como propiedad, digamos, como reserva o reserva natural, pues bueno, yo creo que es una ventajita que da el gobierno para seguir defendiendo las tierras comunales. Ajá. Pero en realidad, digamos, yo no veo, y siempre he hecho todos esos estudios, pues ya lo vimos, cuál es la línea histórica que yo he seguido desde que llegué, desde 2009 que llegué a trabajar con ustedes, qué línea histórica he seguido y lo que he investigado, y pues bueno, me doy cuenta, digamos, que en ciertos momentos han sido muy aguerridos, en otros momentos bastante opacos. Entonces, pues yo creo que es momento de también de ser aguerridos y nuevamente regresar a esta lucha
Yo siempre he dicho, y siempre había dicho, si mi abuelo, que era indígena, no hablaba español, solo hablaba mixteco, defendió las tierras comunales, defendió los montes, defendió la tala. ¿Cómo es posible que ahora se supone que somos más tecnócratas, tenemos más, tenemos computadoras, tenemos, digamos, nuestros celulares, tenemos muchos más elementos y ahora somos un poquito más apáticos en ese asunto de la defensa de lo que nos atañe con respecto a los bienes comunales? Creo que sí se demuestra la grandeza de Milpalta. En realidad yo no soy milpaltense, yo soy de Oaxaca, pero pues yo desde que llegué acá mi corazón se quedó aquí. Yo en un principio decía Óscar García que en un momento yo comentaba de que cuando estudiante en la escuela, pues yo escuchaba muchas leyendas y anécdotas prehispánicas. Entonces yo dije, como esta dicen téchalo, y algo así de que el conejo, ¿no? Y el cazador, o la ardilla. Entonces yo escuchaba esa canción y como ese poema allá en mi tierra, en Oaxaca, y de repente llegué acá y empecé a investigar y dije, pues aquí salió, aquí es el origen, todos esos parajes de que habla, de esta forma de ver la naturaleza es propia de los milpaltenses. Y así como ellos hay otra música por ahí que dedicaba a la Virgen de Guadalupe, donde pues digamos se venera, pues, es la idiosincrasia, es la mentalidad de los propios milpaltenses. Entonces a mí me da mucho gusto y en realidad yo llegué a estas tierras y pues como decía Óscar en un principio, la verdad sí me enamoré de su riqueza cultural. Lo que sí me duele un poquito es de que no le echen ganas para el rescate cultural.